Bueno, muy buenos días. En nombre de la Vicerrectoría Académica, Escuela de Formación Pedagógica, reciban los colegas un fraternal saludo a todos los maestros que estamos colectivamente avanzando en este diplomado de las pedagogías solidarias. En el día de hoy vamos a tener la sexta jornada. Han sido unos ejercicios muy interesantes para seguirnos formando permanentemente nosotros como maestros. Creo que muchos docentes que estamos vinculados al sistema escolarizado, posiblemente nunca en la vida se nos había pasado por la mente que fuéramos a ser maestros, ¿no? ¿Sí? Los que se formaron, por ejemplo, en las ciencias de la salud, de la ingeniería, de la economía, del derecho, de las ciencias humanas, en el campo administrativo, posiblemente eso no estaba en nuestros propósitos. Posiblemente quienes sí estaban haciendo una licenciatura en las facultades de educación, de pronto sí tenían mucho más claro esa misión de ser maestros. Por eso los futuros licenciados en todas las facultades de educación del mundo, ¿sí? Además de ese conocimiento disciplinar que ellos reciben en las ciencias naturales, en las matemáticas, en el lenguaje, en el arte, en la pedagogía infantil, en las lenguas modernas, en las ciencias sociales, por ejemplo, que son los 7 programas que nosotros tenemos en la Universidad Surcolombiana. Ellos, además de ese conocimiento disciplinar, también abordan un núcleo muy importante relacionado con la pedagogía, con los temas del currículo, con las didácticas, con las formas del aprendizaje, ¿sí? Las distintas formas de evaluación. Todo ese campo, ¿sí? Que desde luego no es la fortaleza quienes nos hemos formado pues en otras disciplinas clásicas, ¿no? Que les mencionaba al comienzo. Y eso es lo que pretende acompañar la Escuela de Formación Pedagógica. ¿Sí? Muchos incluso hemos adelantado algunos posgrados para acercarnos a eso que realmente diferencia al maestro de las demás profesiones del mundo, que tiene un saber pedagógico. Eso es lo que lo diferencia frente a cualquier otra profesión del mundo. Y quiero recordar una anécdota que me compartía un profesor de la Universidad Nacional del programa de Ingeniería Civil. Y él decía que cuando en los años 70 la Universidad Nacional lo envió a hacer una maestría a los Estados Unidos sobre geotecnia, después de que terminaron sus 2 años de esta maestría, lo citaron, eran como 10 estudiantes, a las sustentaciones. A él lo dejaron de último y cada uno de los compañeros fue sustentando. Cada uno duraba más o menos 30 minutos. Y cuando le tocó a sustentar a él, pues lo tuvieron 2 horas en esa sustentación. Y a él, pues, finalmente, cuando ya disertó, sustentó y finalmente le aprobaron lo que había investigado, pues él le causó esa curiosidad y le preguntó a los jurados, primero, por qué lo habían dejado de último y segundo, por qué lo habían tenido 2 horas en esa sustentación. Y estos profesores de esta universidad norteamericana, que eran los jurados, le dijeron, por una sencilla razón, es que los demás que hicieron esta maestría eran ingenieros civiles, consultores, trabajadores independientes, pero la gran diferencia es que usted es maestro de una universidad y su responsabilidad es mucho más importante y por eso lo tuvimos aquí 2 horas preguntándole, nuevamente haciendo reflexiones sobre lo que usted había explicado, lo que usted había investigado, lo que había desarrollado. Eso fue pregunta contra pregunta, dijo, porque esa labor que usted hace de ser maestro es algo vital para el desarrollo de nuestras sociedades. Entonces, yo creo que eso es lo que nos diferencia, ese saber pedagógico, esa práctica pedagógica que es donde se construye ese vínculo entre el maestro y el estudiante para construir y desde luego potenciar ese bello mundo de los aprendizajes
que desde luego debe tener en cuenta muchos factores, muchas variables. Y esta pandemia pues nos ha permitido como enriquecer muchos de estos debates a la luz del proyecto educativo universitario que tenemos, que tiene unos lineamientos pedagógicos muy potentes, vitales para las transformaciones de nuestras prácticas pedagógicas y también para pensarnos un horizonte de sociedad y de humanidad. Y yo creo que eso nos ha permitido también enriquecer de que no podemos seguir viendo como algo natural, ¿sí? De que a unos estudiantes les vaya bien y a otros estudiantes les vaya mal. O sea, cuando creemos que todos los órdenes sociales son construidos por la acción humana y no son naturales, es que los podemos cambiar, los podemos modificar. Y cuando comprendemos que si hay dificultades de aprendizaje en los estudiantes, posiblemente algo está fallando en todo el sistema, ¿sí? Puede ser el contexto familiar, las realidades socioeconómicas, los temas emocionales, las incertidumbres de estos tiempos, el tema pedagógico, ¿sí? Ese vínculo que se construye entre el maestro y el estudiante, en fin, los diferentes contextos. Por eso cuando comprendemos de que no podemos seguir naturalizando las cosas, es cuando viene toda una reflexión sobre todos esos factores para ver de qué manera nos podemos seguir pensando nuevas prácticas pedagógicas para que a todos nuestros estudiantes les vaya lo mejor posible. Y siempre estemos intentando, siempre estemos animándolos para que vayan descubriendo ese bello ejercicio de los conocimientos, de los aprendizajes en el mundo de la ciencia, de las artes, de las humanidades, y también sobre todo cómo fortalecer esa parte humanista, ¿sí? En un mundo que se está debatiendo ante una profunda crisis civilizatoria. Porque pensar lo pedagógico es también pensarnos sobre la pregunta del ser humano y del proyecto de sociedad y de humanidad que está en juego en estos momentos. Entonces, para seguir estas reflexiones, hemos hecho varios encuentros desde la primera introducción inaugural que nos hizo el maestro Carlos Maldonado, que nos habló precisamente de la crisis por la que pasa este proyecto de modernidad, esta civilización, y cómo entender la educación y el mundo de la complejidad cuando tiene en cuenta muchísimos factores y muchísimas variables. Luego nos acercamos a entender un poco algunas experiencias que los maestros hemos desarrollado en estos tiempos de pandemia, que han sido también aprendizajes muy importantes, de una perspectiva muy solidaria, de una perspectiva de cooperar y de encontrarnos con otros programas, entre nosotros los colegas también. También empezamos a acercarnos a las agendas que se están moviendo a nivel mundial, a nivel territorial, para esa transición que necesita hacer la humanidad para salir de esta crisis civilizatoria. Y sobre esos problemas y sobre esas agendas, sobre esas problemáticas, cómo los currículos se tienen que acercar a estas realidades, a estas situaciones. Y por eso tuvimos 2 jornadas para acercarnos a esos currículos pensados por núcleos temáticos, por problemas, por temas de interés que tienen que enganchar cada vez más a los estudiantes para seguirlos animando en este propósito. Y hoy vamos a continuar hablando de aprendizajes, hablando de ambientes de aprendizajes, hablando de evaluación y cómo podemos pensarnos sistemas de evaluaciones alternativas, formativas, que siguen siendo muy importantes en estos tiempos. Entonces vamos a tener 2 jornadas, una hasta las 10 de la mañana con 2 colegas. A las 10 de la mañana hacemos un breve receso y seguiremos en la segunda parte de la mañana con otros 2 colegas que van a hacer unas reflexiones, unas disertaciones muy importantes para seguir enriqueciendo este debate en la que hemos venido participando de una manera muy juiciosa y muy amena. Entonces, en la primera parte de la mañana vamos a tener a la profesora Lady Joana España, que nos va a hablar precisamente de temas de aprendizaje. Y la profe Lady Joana, ella es psicóloga egresada aquí de nuestra Universidad Surcolombiana, tiene especializaciones y maestrías ligadas con la docencia, con la investigación universitaria y también sus estudios de doctorado que realizó en la Universidad de Baja California
sobre gerencia y política educativa. Entonces, vamos a escuchar esa primera parte a la profesora Lady Giovanna España. Muchas gracias, profesora Lady, y bienvenida a este espacio de la Escuela de Formación Pedagógica. Hola, profesora Aldemar, muchas gracias por la bienvenida. Muy buenos días a todos y todas las compañeras, colegas, a quienes pues nos acompañan el día de hoy, que están conectados y que pues han asistido a esta convocatoria, ¿no es cierto? Es una convocatoria muy importante, por lo mismo que decía el profesor Aldemar, la Escuela de Formación Pedagógica, la universidad, se ha interesado por estos temas para entender, comprender todo lo que tiene que ver con los procesos de formación. Entre ellos está el aprendizaje. Hemos querido reunirnos hoy en torno a una temática, que es la temática sobre la formación y cómo responde el PEU, el proyecto educativo de nuestra universidad, a esa misión de formación. Cómo la universidad ha respondido o responde a esas necesidades, a esas problemáticas que se presentan en nuestro contexto y a nivel mundial, porque pues la universidad no está ajena a todas las problemáticas, necesidades que se nos presentan en el contexto. Hemos también realizado como una pregunta orientadora, hemos querido debatir en torno a una pregunta orientadora sobre el PEU y si el PEU responde a ello, ¿no es cierto? Estamos pasando por crisis y pues de hecho hacen parte de los momentos que se dan en nuestras vidas. A veces creemos que las crisis nos toman solo a nosotros, pero pues de hecho pues las crisis son un continuo transcurrir en nuestras vidas. Tenemos momentos de crisis existenciales, personales, psicológicas, del desarrollo, políticas, económicas, educativas, pero cómo es esa capacidad que nosotros tenemos en responder como ante esas diferentes crisis que requieren de nosotros acciones, transformaciones. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que aparece en el libro del Principito, que dice, nada dura para siempre, ni el dolor, ni la alegría. Todo en la vida es aprendizaje, todo en la vida está en seguir adelante. Y eso tiene que ver mucho con ese concepto de resiliencia, ¿no? Cómo nosotros somos capaces de poder hacer frente a esas adversidades, a las adversidades de la vida, de poder superarlas y de poder transformarlas en algo positivo, de poder aprender de ellas, no quedarnos solamente ahí. Hay también un autor, Eric Hoffer, él habla del aprendizaje en tiempos de cambio. Él nos cuenta cómo en tiempos de cambio quienes están abiertos al aprendizaje, quienes están abiertos a adueñarse de ese futuro, son los que responden mejor, mientras que aquellos que creen saberlo todo y que se quedan en el conformismo, ¿no es cierto? De pronto, como ahí encasillados en ese espacio, en ese momento, en ese fenómeno como tal, y no ve posibilidades de transformación, pues estarán equipados para un momento que ya no existe. Entonces, ¿cómo reflexiona en torno a que realmente estos momentos de crisis son realmente momentos coyunturales de cambio que depende de nosotros las acciones posteriores? Si aprendemos y cómo tenemos esa posibilidad y esa oportunidad de generar cambios y transformaciones. Aquí quisiera presentarles un video. Yo sé que yo tengo 20, máximo 30 minutos de intervención. En el transcurso de mi intervención voy a presentarles dos videos. Este primero, que recoge muy bien todo lo que la universidad estuvo reflexionando en torno al sistema educativo y como resultado de esa reflexión
surgen políticas institucionales como son el Plan de Desarrollo Institucional, como es el PEU, que es nuestra Carta de Navegación como Universidad Surcolombiana. Esto es como para hacerles un contexto de cómo esas reflexiones y cómo a partir de esa crítica, ¿no es cierto?, a las situaciones sociales, educativas, políticas, se pueden gestar oportunidades, oportunidades plasmadas en lo que les acabo de indicar. Entonces, este es un video de 5 minutos y yo retomo pues, para continuar aquí con la conversación. Miguel, ¿tú me puedes colaborar, por favor? Miguel es quien nos acompaña en comunicaciones de la Vicerrectoría Académica. ¿Lo presentas? ¿Compartes pantalla por acá también? Permítanme un momento. Albert Einstein dijo una vez: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones, pensando que son tontos, creyendo que son inútiles? Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso de apertura. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor, los profes y las profes? Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos. Esto es un aula de hoy en día y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente en más de un siglo, nada ha cambiado. Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro, pues con estas pruebas debería haber preguntado. ¿Preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados, bonito y ordenado. Si queréis hablar, alzad la mano. Y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado. Y hacerles competir por sacar un 10, número que determina la calidad de un producto. Por eso se dice esta carne está de 10. Lo pillo. En aquella época todo era distinto. Todos tenemos... Pero hoy no necesitamos crear robots. El mundo ha progresado y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico puede afirmar que no hay dos cerebros iguales y cualquier padre con 2 o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda o esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda. Es el lenguaje. Perdón, señoría, pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, una tragedia sería y mucha gente enfermaría. Pero cuando se trata de la escuela, esto es lo que se ve día tras día. Esta negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú le enseñas la misma cosa de la misma forma, es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Protesto. Denegada, quiero escuchar esto. Es una vergüenza. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están mal pagados. No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado. Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los médicos, porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño y salvarle la vida, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Los currículos los hacen quienes crean la política, no han enseñado en su vida y sacan pecho. Los test estandarizados son su ciencia. Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia. ¡Qué demencia!
De hecho, estos test están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados. Pero no me tomes la palabra a mí, tómasela a Frederick J. Kelly, el hombre que inventó los test estandarizados y que dijo: estos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse, señores y señoras del jurado. Si continuamos por este camino, letales serán los resultados. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos personalizar la sanidad, coches o incluso tu red social, entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil. Porque es inútil, a menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. No más núcleo común. En vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que la danza o el arte. Démosles a todos los dones la misma importancia. Sé que esto suena como un sueño, pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días lectivos son más cortos, los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes, o se enfocan en crear colaboración en vez de competición. ¿Y sabéis, chicos y chicas sin rumbo? Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares, como en Singapur, están teniendo éxito. Escuelas como las de Montessori, programas como los de la Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante, porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población, son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir. Este es el mundo que he soñado. Un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles. Es todo, señoría. Albert Einstein dijo una vez: Bueno, lamento de pronto a los de la sala. El video nos muestra cómo a partir del sistema educativo mecanicista se encuadran, se ubican a todos los estudiantes como si fueran, como si tuvieran las mismas capacidades. Y por eso habría con la frase de que si evaluaran a todos por la capacidad de trepar árboles, también podrían evaluar a un pez, a un elefante, sin tener en cuenta la diversidad, sin tener en cuenta que cada uno de nosotros tiene sus potenciales, tiene sus capacidades, tiene sus intereses, y cómo a partir de este sistema educativo no nos permiten ser, no nos permiten desarrollarnos a cabalidad, no nos permiten sentirnos sentirnos a gusto y sentir que realmente nuestros valores y nuestras cualidades son potenciados, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en la Universidad Surcolombiana se ha reflexionado mucho en torno a eso, en torno a Profe, cómo nosotros, qué señora. pena. Es que están manifestando por el chat que están todavía viendo el video a través del enlace que se les compartió aquí por el chat de Meet. Entonces, que si les regala el espacio mientras ellas terminan de visualizarlo. Ok, ¿están todos en igual? Porque por este medio no lo lograban escuchar todos ni visualizar. No, pero considero, Lady, que sí, continúes mientras los profes van Mientras terminando lo de ver el ven, video. Sí. exacto, porque pues estamos en vivo también en Face. Ese es un ejemplo, o sea, realmente el video es una representación gráfica, visual de esto que les estoy contando, ¿listo? En ese sentido, nosotros como universidad y como escuela de formación pedagógica nos hemos preocupado porque esto sea un espacio de reflexión en torno a lo pedagógico, a la formación. En, en la universidad les voy a compartir pantalla.
En la universidad se ha cuestionado por la formación. A partir de esa reflexión que les cuento, de cómo podemos ser mejores en este proceso formativo, de cómo podemos responder realmente a las necesidades, a los problemas, a las situaciones, a los fenómenos de nuestra realidad, de nuestro contexto. En su misión ha incorporado unos ejes, que es la formación, la proyección social, la investigación. En esa misma misión ha sugerido, ha provocado para que sea una ruta en nuestro quehacer, en nuestra acción, que se promulgue, que se promueva la formación integral, la formación humana, la formación crítica, mediante unos procesos, mediante procesos académicos, procesos sociales, políticos, que sean transformadores. Entonces, fíjense la potencia que hay en esta misión. Nos está invitando a que pensemos de manera integral, que pensemos en todos los actores que estamos aquí en este proceso formativo, docentes, estudiantes, padres de familia, comunidad, cómo de esa manera podemos responder realmente de una manera integral. Y que no solamente debemos pensarnos en un solo pilar. El profesor Aldemar lo decía, muchos de nosotros iniciamos esta práctica docente sin habernos formado profesionalmente, porque pues nos formamos en otras disciplinas, pero todos compartimos en este momento esto, la reflexión y la práctica pedagógica. Y en esta formación, que es un proceso misional, universitario, institucional, pues hay unos pilares, está el aprendizaje, está la pedagogía, la didáctica, la evaluación, la enseñanza, y cómo debemos responder de manera que estos pilares, estas intencionalidades, este proceso intencional se dé a partir no solo de lo académico, no solo en el aula de clase, no solamente desarrollándonos nuestra cátedra como solemos hacer y como nos lo presentaban en el video, de una manera magistral, sin entrar en contacto con nuestros estudiantes, con nuestro contexto. Entonces ese accionar, también lo dice la misión, ese accionar está orientado por una ética cívica, por un diálogo multicultural, por la preservación y la defensa del medio ambiente y el pensamiento complejo. Recordemos que en la primera sesión, en el primer encuentro, tuvimos como invitado al profesor Maldonado, que pues muy magistralmente, desde su experiencia, pues nos compartió todo su conocimiento con respecto al pensamiento complejo. Aquí les muestro pues, que este proyecto educativo institucional, este proyecto educativo universitario, hace parte de la universidad y se registra en el Acuerdo 010 del 2016, y como en su artículo 3 está la misión que les acabo de decir. También en su artículo 9 hay unas políticas de formación, y fíjense ustedes cómo logran ponerse de acuerdo, porque esto fue una discusión, este PEU fue resultado y producto de una discusión que se hizo en toda la universidad, y no fue solamente del año 2016, sino que esto venía años previos pensándose cómo poder empezar a transformar la universidad y estos procesos formativos. Entonces establece unos lineamientos y unas políticas de formación. Entonces concibe como lineamientos de formación cómo consolidar esas capacidades y esas habilidades desde las más altas exigencias éticas y ciudadanas, científicas, tecnológicas, humanísticas, culturales, artísticas y sociales. Fíjense la potencia que hay en este artículo. También nos indica que este enfoque formativo de los programas debe garantizar esa integralidad, la libertad de cátedra y de aprendizaje. ¿Cómo podemos nosotros garantizar ese aprendizaje? Debemos empezar a preguntarnos qué entendemos por aprendizaje, ¿no es cierto? Si ese aprendizaje realmente
lo que concebimos como aprendizaje realmente está orientado a esa formación integral. Si nosotros concebimos que el aprendizaje es el acumulado de ciertas conductas, pues me cierro en que esas estrategias pedagógicas, didácticas, van a estar enmarcadas solamente ahí, en una modificación, en un adiestramiento conductual. Si yo pienso que el aprendizaje es más abierto, que el aprendizaje se genera a partir de diferentes factores, que hay diferentes tipos de aprendizaje, que hay diferentes estilos, ritmos de aprendizaje en cada uno de nuestros estudiantes, pues fíjense que el abanico y la apertura mental y la apertura pedagógica se hace más compleja, porque debo responder a ello, ¿no es cierto? Debo ser coherente con ello. Entonces, en el sentido de que como pienso, actúo, ¿no es cierto? Dependiendo de esa concepción que yo tenga de qué es el aprendizaje, pues así mismo yo construyo, yo reflexiono y yo actúo frente a esas prácticas educativas y esas prácticas pedagógicas. Ahora, casi siempre cuando hablamos del proceso formativo, hacemos referencia a los docentes. ¿Cómo nosotros los docentes podemos enseñar? Nos preguntamos por nuestros estudiantes, quiénes son ellos, de dónde vienen, cuáles son sus condiciones. Seguramente nos encontramos con una diversidad eh, cultural, socioeconómica, psicológica y de aprendizaje, de sus capacidades, potenciales, intereses. El preguntarnos a quiénes, y no solamente que nosotros nos consideramos como esos protagonistas en ese proceso de la enseñanza y el aprendizaje, nos permite a nosotros transformar también esas prácticas. Porque es que el proceso de enseñanza y aprendizaje no solamente debe estar pensado desde mi postura como docente, debe estar pensado a quién va dirigido. Ahora, en este proceso no solamente aprende el estudiante. Cuando nosotros concebimos de manera integral el aprendizaje, como nos lo propone nuestro PEU, de manera humana, crítica, pues nosotros entramos en ese proceso de transformación y de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso dinámico, continuo, que para poder que se dé debe ser nutrido, debe ser tenido en cuenta a partir de todos esos recursos que tenemos a la mano y todo ese potencial que hay en esa relación. Porque es que los estudiantes nos enseñan a nosotros mucho. O sea, cuando nosotros estamos dispuestos, cuando nosotros estamos abiertos a escuchar, nosotros estamos abiertos a analizar y reflexionar en torno a esas vivencias, esas experiencias también que viven ellos, es mucho más enriquecedor este proceso de aprendizaje. Este segundo video lo voy a compartir yo para que pues lo veamos simultáneamente. Es un video con el que conté con la colaboración de unos estudiantes pues con los que comparto, estudiantes de la Facultad de Educación y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, que participaron voluntariamente en una entrevista. Preguntas nomás. ¿Cómo aprende mejor? ¿Cómo se le facilita aprender? ¿Qué es lo que más le gusta de sus docentes? ¿Cuáles son las dificultades que de pronto se le presentan más seguido con esos docentes? ¿Y qué es lo que más le gusta de la universidad? Entonces, pues acá de antemano, pues me disculpa, yo edité el video, espero que les guste, pero lo más importante es el contenido, ¿listo? Porque a veces solamente lo que estaba diciendo, solamente lo vemos desde esta mirada, lo que, lo que sienten, perciben y piensan nuestros estudiantes, que son la razón de ser nuestra.
Aprendo mejor cuando escucho música a bajo volumen y cuando leo en voz alta. Mi nombre es Están pasando muchos de los estudiantes. La mayor dificultad que encuentro con los docentes es cuando sobrepasan la hora y media, hablando y leyendo una diapositiva textualmente, puesto que esto como que hace que uno pierda el interés y ya no quiera seguir en la clase. Lo que más disfruto de pertenecer a la Universidad Surcolombiana es que hay diferentes docentes que son grandes personas, los cuales me han aportado a mí mucho, tanto en lo personal, tanto en lo académico y también en lo profesional. También disfruto mucho los compañeros y amigos que he formado a lo largo de estos semestres que voy y que me han aportado también en toda mi vida, tanto en conocimiento, tanto en lo emocional y tanto en lo social. Lo que más me disfruto de la U es el espacio que está para compartir con mis compañeros, los espacios que hay para aprender más sobre lo que estamos estudiando, sobre otras áreas, los espacios que se crean también para compartir con los demás compañeros de toda la universidad, no solo en mi programa, y que es un espacio en el que todos podemos estar y aprender constantemente, no solo académicamente, sino de la vida. Más disfruto de la universidad es que estoy aprendiendo cosas nuevas y que me estoy preparando para un futuro. Bueno, en el proceso de la edición, porque esto fue
pues algo voluntario, les pedí el favor de que en torno a estas preguntas pues nos compartieran sus experiencias, sus percepciones. No sé si soy demasiado sensible en ese sentido, pero lo que más capté mucho y que lo que más resaltaban era lo que tenía que ver con la relación con sus docentes. El hecho de cómo se sienten, si se sienten escuchados, si sienten que ayer decía un estudiante, que los profesores sean abiertos, ¿no es cierto? Que tengan la posibilidad de tenerlos en cuenta. Y de lo que más les gustaba tenía que ver precisamente con esa conexión, con ese tipo de relación que se establece entre docente y estudiante. Como ahí referenciaba una de ellas, como un profesor cuando enseña, cuando está en este proceso, lo hace con pasión, realmente ellos lo logran sentir. Y que para ellos es mucho más satisfactorio y aprenden mucho más porque están siempre ahí, ¿no es cierto? Y quieren saber más. Como nos decía esta otra estudiante, de que los motiven a preguntarse, a investigar. Entonces, hace parte de tipos de aprendizaje colaborativo, tipos de aprendizaje más socioconstructivistas, ¿no es cierto? Tipos de aprendizaje más desde la pedagogía crítica, como se plantea en nuestro PEU. Tipos de aprendizaje más significativo, es decir, que tengan en cuenta esas situaciones reales, esas experiencias previas que cada uno de nosotros tiene y que a partir de esas experiencias, de esos saberes, se pueda relacionar con esos nuevos conocimientos. Ese aprendizaje no se olvida. Ahí podemos decir que realmente hay aprendizaje. Lo otro es una transmisión mecánica de contenidos, por eso se hablan de que son pedagogías mecanicistas, pedagogías donde el único protagonista es el profesor. Ahí también nos hacían referencia de cómo pierden la atención, cómo pierden el interés y la motivación cuando demoramos una hora, hora y media hablando y leyendo una diapositiva. Nosotros, aunque somos adultos y muchos de nuestros estudiantes son adultos, son jóvenes, ellos todavía se interesan y prestan mucho más atención y están más motivados cuando hay una dinámica mucho más activa, como decía el profesor Matusalán, donde hay un espacio donde se permite compartir con los otros, ¿no es cierto? Ese constructo que hay ahí con los otros. Pues realmente estaba más interesada en compartir esto, en que reflexionáramos en torno a lo que nosotros concebimos como aprendizaje. Una conclusión en este momento. Proceso continuo, dinámico, permanente, de co-construcción. Nosotros, en vez de, incluso yo prefiero hablar de coaprendizaje en vez de enseñanza, porque cuando estamos en un proceso interactivo, no solamente aprende él o ella, yo también aprendo. Entonces no se trata de yo enseño y tú aprendes, porque ahí no hay una relación directa. El hecho de que yo esté hablando no garantizo que ese estudiante o esa estudiante aprenda. No funciona así, porque es que ellos tienen también unos propios factores que les permiten aprender. El interés, la emoción, sus experiencias, sus saberes, sus realidades, sus contextos. Entonces no existe un solo tipo de aprendizaje ni un solo tipo de memorización que le permita aprender a largo plazo. Aprendemos mediante la imaginación, aprendemos mediante la reflexión, aprendemos mediante la experiencia, la observación, la interacción social y el entorno, el medio ambiente. Y esos se convierten en factores que también afectan ese mismo aprendizaje. Cómo la interacción social afecta el proceso de aprendizaje, como la nutrición, el ejercicio, el sueño, las emociones afectan este proceso. Si tenemos clase a las 6 u 8 de la mañana y de una vez empezamos a hablar, ¿por qué no empezamos con música, por ejemplo? ¿Por qué no empezamos dialogando un poco de la vida antes de entrar como en esa preocupación de avanzar en el contenido? Yo pues aquí quiero dejar, creo que mi tiempo también ya está agotándose y solamente quiero dejar unas preguntas. ¿Somos realmente facilitadores de esos diversos procesos de aprendizaje? ¿Qué tipos de aprendizaje promovemos?
somos actores de transformación social. Yo creo que nosotros como docentes somos responsables, tenemos una responsabilidad social en nuestra política institucional. Favorecemos esa formación integral, humana y crítica que nos proponemos en nuestro PEU. Y pues aquí dejo. Yo les agradezco la atención. Discúlpenme pues como la dificultad inicial con el primer video. De verdad que pues a veces esto se le sale a uno de las manos, pero pues con todo el cariño pues quería compartir esas experiencias. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias, profe Lady. Maravillosa tu exposición en esta mañana. La profe Lady nos ha vuelto otra vez a recordar sobre esos 3 mitos falsos que inauguró la modernidad y que inauguró la escuela, en el sentido de que todos aprendíamos, todos teníamos las mismas necesidades, las mismas capacidades y los mismos ritmos de aprendizaje. Yo creo que esos mitos se cayeron y lo que estamos cada vez descubriendo es que todos los seres humanos tenemos necesidades, capacidades y ritmos de aprendizaje diferentes, diversos. Y por eso la importancia de construir y mejorar esos ambientes de aprendizaje, ese vínculo del maestro con el estudiante es fundamental. Y creo que las voces de los muchachos en este video también nos hicieron unas sugerencias y unas propuestas muy importantes para ir creando esos mejores ambientes que conviertan el aula y nuestro contexto en contenidos de aprendizaje muy significativos. Muy bien, entonces vamos a seguir con esa segunda parte, en esta primera parte con nuestro segundo invitado, que es nuestro decano de educación, Herrera Mosquera. Nuestro decano estudió empresas en la Universidad Surcolombiana, pero también estudió licenciatura en lenguas modernas, tiene una maestría en Greensboro College en Estados Unidos y pues nos va a compartir sus reflexiones sobre este tema tan importante que es cómo pensarnos una evaluación de tipo formativa y alternativa. Y recordarles que tan pronto termine Leonardo, vamos a hacer una segunda fase de preguntas, de inquietudes, para que los colegas Lady y Leonardo puedan hacer el cierre de esta primera jornada de la mañana. Leonardo, muchas gracias, hermano, por su gesto, por su actitud de acompañarnos en esta mañana y bienvenido. Valdemar, muchas gracias por la invitación, a ti y a toda la Escuela de Formación Pedagógica, y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de la Escuela de Formación Pedagógica, y por supuesto a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, especialmente Facebook. Bueno, gracias por permitirme hablar de este tema que me apasiona. Pienso que estos tiempos de cambio nos han dado esta posibilidad de discutir en torno a una temática que usualmente no se discute. Y nos ha planteado unas reflexiones tan interesantes. Los discursos son muy dicotómicos en el tema educativo. Hablamos de enseñanza y hablamos de aprendizaje. Sabemos también que precisamente cuando lo planteamos desde una perspectiva dicotómica, entra ya un aspecto que históricamente incluso se ha manejado como un mecanismo sancionatorio, como es la evaluación. Entonces, cuando nosotros hablamos de, si nosotros creyéramos que el proceso de enseñanza es un proceso perfectamente predecible, es decir, que todo lo que yo enseño, el estudiante y los estudiantes lo aprenden, entonces quizás no habría necesidad de evaluación. Pero como nos lo mostraba el otro día el maestro Francisco Cajiao, utilizando una figura allí, una anécdota, donde alguien se comprometía a enseñarle al perro a hablar, y cuando le preguntaban que efectivamente el perro no hablaba, decía que él se había comprometido a enseñarle, lo que no se había comprometido era a que el perro realmente aprendiera. En ese sentido, esta discusión tricotómica, y quizás más tarde el profesor Nelson López nos hablará de otros ámbitos, desde lo curricular, pedagógico, didáctico,
Tiene en cuenta entonces un proceso que en mi concepto ha sido históricamente inadvertido y que al contrario tiene sus implicaciones y sus impactos muy significativos en nuestros estudiantes. La Lady estaba en su charla, me tocó levantarme de aquí 2 veces porque mi hijo, un adolescente que hoy se estrenaba con su colegio, con un colegio nuevo, estaba totalmente crispado él y mi esposa tensionadísima porque no podía conectarse. 3 personas en la casa estamos conectados, mi niña de 5 años a su colegio también 15 años. Y al llegar allí a la habitación donde está ubicado él y encontrarlos en ese núcleo, en ese ambiente crispado allí, decía yo, todo esto tiene que ver con estos tiempos de cambio, todo esto tiene que ver con un proceso al cual a veces nosotros los maestros no conocemos, qué hay detrás de esa pantalla, cuáles son los ambientes que se está viviendo y las tensiones que se generan. Aquí el primer día no pasa nada, él me decía, claro que sí, claro que pasa mucho. Entonces allí hay todo un ambiente que es muy importante nosotros considerar. Hablar acerca de la evaluación formativa alternativa, que es un tópico de mi investigación en el marco del PEU. Quiero compartirles mi presentación en este momento y agradezco si me confirman que la están viendo. Sí, señor, Sí, se ve Leonardo. perfecto. Bueno, la evaluación formativa, que es lo que reza el manual de convivencia, ¿no? El manual de convivencia le da ese nombre ya, el acuerdo 049 en su artículo 24, si no estoy mal, capítulo 4 o 6, no sé cuál de los dos, dice el enfoque de evaluación que se desarrollará en la Universidad Surcolombiana es un enfoque formativo. Y renglón seguido, bueno, dice que todas las actividades académicas prevalecerá este enfoque, pero no dice nada más, no dice absolutamente nada más. No obstante, el proyecto educativo universitario sí nos da un poco más de luces, no muchas, en torno a este paradigma. Estos tiempos de cambio nos han permitido precisamente volver a esta discusión, preguntarnos en qué consiste la evaluación, cómo podemos nosotros, y fue el compromiso que tuvimos nosotros con el Consejo Académico por allá en marzo, abril del 2020, cuando nos encontramos con tantos desafíos, el Consejo Académico no sabía quizás cómo resolver y dijimos, precisamente la investigación, lo que dicen nuestros estudiantes, lo que encontramos nosotros, nos tiene que dar luces en torno a qué se puede hacer, que hayamos nosotros pasado a formalizarlo a través del acuerdo 020, un acuerdo que plantea una metodología de evaluación que muy seguramente genera resistencias y que muy seguramente genera inquietudes en los maestros y en los estudiantes. Empecemos por revisar qué es evaluar. Según el DRAE, el Diccionario de la Real Academia, dice que evaluar es señalar el valor de algo, estimar, apreciar, calcular el valor de algo, estimar los conocimientos, aptitudes y rendimientos de los alumnos. Valorar es señalar el precio de algo, reconocer, estimar o apreciar el valor o el mérito de alguien o algo. Y he traído los constructos de evaluar y valorar porque muchos estudios en lengua hispana plantean estos dos constructos como divergentes en algún momento, mientras otros los plantean de manera muy análoga. En la literatura anglosajona, no obstante, que es bastante robusta, hay 4 constructos que son Assessment, Testing, Measurement, and Evaluation. Y esos 4 constructos, Testing, que ha marcado la tradición evaluativa, Testing, con todo el enfoque positivista, psicométrico, el famoso paper and pencil, lápiz y papel, la tradición del multiple choice, de la opción múltiple, que todavía lo seguimos viendo nosotros a través de todas las pruebas estandarizadas, pruebas saber y demás pruebas que tenemos. El measurement como la cuantificación del desempeño es un constructo mucho más técnico, más estadístico, y el constructo de evaluation que tiene que ver con los juicios que se toman ya con relación a la información que se obtiene en el proceso evaluativo.
La literatura anglosajona ha querido traer el término de assessment como el término que quizás abarque todos los demás. Testing es parte del assessment, pero el assessment no es parte del testing. Entonces, el assessment concebido como ese proceso amplio, global, permanente, continuo, que como lo dice Douglas Brown, consiste en obtener evidencia para contribuir al proceso de desarrollo de nuestros estudiantes. Y yo he traído aquí muchas definiciones que hay sobre evaluación que me llaman la atención. Me parece que son, ahí hay algunos planteamientos que me parecen muy rescatables. Uno de Susskind que dice que la evaluación es decidir lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan y asegurarnos que lo aprendan. A mí me parece que me llama mucho la atención esta definición en el sentido de decidir qué es lo que nosotros queremos que aprendan. Y el acuerdo 020, el acuerdo 019-2020 que plantea la metodología de evaluación precisamente nos decía, pensemos en nuestras clases, cuáles son esos mínimos que queremos nosotros que los estudiantes alcancen, de aprendizaje, aspectos de formación, cuáles son esos mínimos, y a partir de esos mínimos nosotros vamos a empezar a decidir si el estudiante realmente desarrolló, adquirió los conocimientos, desarrolló algunas habilidades, cumplió con unos compromisos, o sencillamente al estudiante le tenemos que decir, mira, hay unas prácticas adicionales, falta esto. En ese sentido, me parece que este concepto de Susskind deja mucha responsabilidad en el maestro, donde dice, y asegurarnos que lo aprendan, porque este proceso de evaluación precisamente es un proceso colaborativo entre el estudiante y el maestro, donde ellos se unen, se convergen en un acto de confianza y donde tanto el maestro como los estudiantes tienen un gran con el proceso formativo. Y luego Chapuis y Stiggins plantean también una definición muy simplista, muy sencilla, que dice que dice assessment in fact is simply the act of gathering information. Que la evaluación, si la quisiéramos nosotros mirar como desde la perspectiva tradicional, la perspectiva tradicional es que hay un proceso de enseñanza, de compartir con los estudiantes unas experiencias y unos conocimientos de personas adultas mayores que ellos. Luego viene, se supone, ¿no?, la secuencia tradicional, que los estudiantes construyen allí, adquieren los conocimientos, comprenden unos elementos que el profesor comparte y luego se evalúa. Entonces, enseñar, aprender y evaluar, como si fuera una secuencia mecánica efectiva. El proceso de evaluación lo que nos permite a los docentes y a los estudiantes precisamente actuar es la información que se obtiene. Como lo dice Stiggins y Chapuis, la información que se obtiene es quizás el centro, la parte esencial de lo que es el proceso evaluativo, porque es a partir de lo que hacemos con esa información que hace que la evaluación sea formativa o sumativa. ¿Qué nos dice el PEU? ¿Qué nos plantea la literatura con relación a lo que se constituye como una evaluación formativa y alternativa? Y quiero empezar con el PEU que concretamente habla de evaluación, como es el capítulo 4, artículo 15, literal K, concretamente los lineamientos pedagógicos. Y dice: las metodologías para la evaluación del aprendizaje deben ser plurales. No se recomienda una única manera de enseñar y evaluar los cursos, pues no hay única forma de aprender, ni se admite que la enseñanza y la evaluación apunten a una única dimensión del desarrollo humano. Sin duda, la evaluación formativa está constituida por, como lo dice Shohami, por una multiplicidad. Ella llama su enfoque el multiplicity, que es la multiplicidad, la heterogeneidad. Y nosotros sabemos que existen muchas experiencias donde la evaluación de un curso como tal se constituye a veces en una semana de evaluación. A veces entonces nosotros estamos pensando que las 16 semanas, entonces hay unos momentos de evaluación y eso es la evaluación. La evaluación formativa, ante todo, es una
proceso permanente, continuo, y que se alimenta precisamente de múltiples mecanismos y evidencias del aprendizaje. Como lo dice Shohami, como un solo procedimiento no puede capturar la complejidad de un constructo, se hace necesario incorporar múltiples procedimientos evaluativos que permitan ver y capturar los diferentes aspectos de ese dominio. Entonces, solamente si nosotros hablamos, como lo plantea también el PEO, de las múltiples inteligencias de Howard Gardner, si nosotros hablamos de los estilos de aprendizaje que son tan diversos, pues por supuesto los mecanismos de constatación, de diagnóstico, de valoración, también tienen que ser múltiples y también tienen que ser diversos. También ese mismo literal, en el literal K, nos plantea el PEU que la evaluación será además un proceso permanente y participativo que involucre no solo la labor del estudiante, sino también la del docente y las condiciones institucionales pertinentes. Moss y Brocker plantean una serie de características de las cuales yo he rescatado 3. Dice que la evaluación formativa se desarrolla mientras el aprendizaje está en progreso, el día a día, el minuto a minuto. No quiere decir esto que entonces nosotros estamos en una dinámica en la cual estamos preparando evaluaciones formales todo el tiempo. El proceso de evaluación precisamente a veces incluso es difícil separarlo del proceso de enseñanza-aprendizaje o el proceso de enseñanza como tal. Porque la evaluación, como bien sabemos nosotros, se constituye en evaluación formal, aquella que quizás siempre arroja una nota, y la evaluación informal. Y la evaluación informal pues se puede dar precisamente a partir de una interacción que tenemos con los estudiantes en cualquier lugar, en las ágoras. Cuando los estudiantes nos abordan a hacernos una pregunta, muy seguramente ese se constituye también como un proceso evaluativo informal, en el cual incluso arroja hasta una retroalimentación, porque fácilmente los maestros podemos estarle diciendo al estudiante, mira, veo que has tenido mucho progreso, te veo mucho más dominio en los conceptos, y entonces surge allí un proceso evaluativo, retroalimentativo, que la diferencia es que uno arroja una nota que va a marcar un historial y que tiene unos impactos, y el otro sencillamente se queda allí en el ejercicio dialógico. Dicen los autores que es colaborativo. El docente y los estudiantes saben hacia dónde se dirigen, entienden las necesidades de aprendizaje y usan la información de la evaluación como retroalimentación para llegar a esas necesidades. Es un proceso que sencillamente tiene que ser garante de una confianza de los estudiantes hacia el maestro y del maestro hacia los estudiantes. Una de las sensaciones que nos quedaba en la construcción de este modelo evaluativo para tiempos de pandemia para la Universidad Surcolombiana, formalizado en el 019, era que en los tiempos de discusión previo a ese acuerdo, los estudiantes mostraban mucho temor frente al hecho de que, además de todos los impactos que estaba teniendo la pandemia en sus familias, ¿sí? La pérdida, la enfermedad, la muerte, el no poderse conectar. Yo les estaba contando a ustedes que en este momento estamos 3 personas conectadas en la casa, lo que implica que son 3 dispositivos que tienen que estar disponibles. ¿En cuántas casas hay 3 dispositivos, o hay 2, o quizás hay 1? Entonces, ¿cómo los estudiantes entraban también en un momento en el cual existía el temor de que precisamente estos tiempos, estas exigencias de procesos remotos que implican dispositivos electrónicos, una capacidad de conexión, no acentuara, no exacerbara el desempeño, el aprendizaje, ampliara las brechas que históricamente se han mostrado en este proceso, especialmente en el proceso educativo y formativo. Así que cuando llegamos a esas discusiones, teníamos ese temor de los estudiantes, pero también tenemos, y los tenemos todavía, el temor de parte de los profesores, donde nos dicen, esa propuesta metodológica de evaluación es quizás una sobreprotección a nuestros estudiantes y una oportunidad para que ellos sencillamente no se conecten, trabajen a su menor esfuerzo y finalmente se creen muchos déficits. Y nosotros los maestros pues sencillamente tenemos que cumplir con la labor de pasarlos a ellos porque es lo que promueve. Esos temores los encontramos y eso en cierta manera nos dice y nos confirma
que precisamente la evaluación tiene que constituir un proceso colaborativo de confianza del maestro, sabiendo que esos estudiantes que están allí porque quieren aprender y están haciendo su mayor esfuerzo, pero también los estudiantes entender que ese maestro que está allí está porque quiere compartir sus experiencias de vida, sus aprendizajes, sus conocimientos en este proceso de construcción, de formación integral. Y fluido, un proceso permanente influenciado por la necesidad del estudiante y la retroalimentación del docente. Como vemos, estos lineamientos que nos presenta el PEU están muy en consonancia con lo que nos presenta la literatura en torno a lo que son las características de un proceso de evaluación formativo alternativo. Nos dice también el PEU en su literal A, en los lineamientos pedagógicos, dice, de allí la necesidad de trascender una educación superior concebida como simple profesionalización individualizada para desempeños laborales competentes y competitivos, hacia una educación como formación ciudadana integral que atribuye el mismo énfasis en todos sus programas, al menos a las dimensiones cognitivas, procedimentales, éticas, comunicativas, políticas y afectivas del desarrollo humano. Por supuesto que la evaluación formativa, alternativa, dinámica, empática, como se le quiera denominar en la literatura, y que en la literatura anglosajona se le ha llamado assessment, se le ha llamado formative assessment, classroom assessment, se le ha llamado también dynamic assessment. Es una evaluación que precisamente tiene que trascender la esfera disciplinar, no en el sentido de que el evaluar los aspectos axiológicos y afectivos tienen que primar sobre el otro, sino que son elementos importantes de esa integralidad del ser humano, porque muy posiblemente un valor, una actitud conlleva al fortalecimiento de esa gramática que queremos promover. Yo creo que todos los maestros lo que queremos en algún momento es precisamente que ese estudiante, esos 30 estudiantes que están en mi clase se enamoren de esto que yo estoy tratando de compartir, de esta disciplina, de esta gramática, de esta trayectoria. Pero cuando al menos un estudiante le ha dicho a uno, profe, yo estudié inglés, decidí seguir con ingeniería, hacer una maestría en este tema, gracias a lo que usted me enseñó, gracias a cautivarme con esta experiencia, pues ahí es donde viene un impacto muy grande. Y cuando hablo de lo axiológico, lo afectivo, es porque a veces los 30 minutos o la hora o las 2 horas de clase no nos alcanzan para nosotros quizás transmitir todo lo que queremos. Pero a veces cuando nosotros logramos motivar al estudiante, lo que el estudiante hace, y ahí viene una parte muy importante, es que en su tiempo independiente, y eso es lo que yo creo que los maestros debemos también luchar mucho, es cómo nos ganamos el tiempo independiente de los estudiantes, en el sentido de que él de una manera autónoma, por gusto propio, quiera complementar y quiera fortalecer precisamente eso que nosotros estamos tratando de compartir en los espacios de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Dice Nelson Martínez, dice que la evaluación de los aprendizajes desde la perspectiva interpretativa parte de la premisa que la conducta de los educandos no solo tiene carácter intelectual, sino que está tamizado por una variedad de conductas que involucran las actividades, intereses, sentimientos, carácter y otros atributos de la personalidad. Tradicionalmente pensamos nosotros, o desde una perspectiva tradicional pensamos que dedicarnos duro, parejo, a la disciplina, los 45 minutos o las 2 horas, y no dar espacio quizás al diálogo de otros aspectos, como lo mencionaba la profe Lady Joana, quizás es el camino más expedito y más efectivo, pero muy seguramente, como lo decía, el generar en los estudiantes ese deseo por el aprendizaje autónomo, por el aprendizaje independiente, más hoy en día que los estudiantes están recibiendo información, conocimiento, no solamente a través de la escuela formal, sino a través de los medios tecnológicos, a través de este bombardeo de información de la internet. Así que es allí también a través donde los estudiantes, a través de los medios de los cuales los estudiantes pueden llegar precisamente a ese fortalecimiento también de las gramáticas y disciplinas particulares. El PEU también en el literal C dice que para el desarrollo de las actividades de docencia en todos los programas se privilegiará la interacción dialógica, crítica y respetuosa entre profesores y estudiantes, un carácter pedagógico interestructurante, lo que plantea Freire de Zubería. Con experiencia y conocimientos diferentes pero complementarios, docentes y educantes son corresponsables de la marcha de los cursos, el aula y el laboratorio universitarios, físicos y virtuales,
Deben convertirse en espacios cotidianos de democracia deliberativa, participativa para el tratamiento riguroso, pero no dogmático, de los conocimientos y saberes específicos de cada curso. Esto va muy en línea con lo que venimos tratando y que Andrade, Benet y Zizek lo plantean en el sentido de la caracterización de lo que significa un enfoque formativo de la evaluación. Dice, en contraste con la evaluación sumativa, la evaluación formativa constituye un esfuerzo más colaborativo que involucra tanto al docente como a los estudiantes en roles más elaborados y diferenciados. Sabemos nosotros que la evaluación de los aprendizajes ha estado marcada por un predominio o un dominio o una hegemonía del enfoque positivista, del enfoque psicométrico, es decir, del testing. Aquella evaluación que cuando nosotros planteamos evaluación, como que inmediatamente se nos viene a la cabeza un examen escrito o un quiz escrito, ese que se realiza usualmente con el papel y el lápiz, que constituye usualmente respuestas objetivas, por eso se le llama evaluación objetiva, porque es ABCD y no da espacio para que el profesor emita juicios distintos, sino que es concreta. Eso que se le llamaba la evaluación objetiva se fue transformando, y aun cuando hoy día seguimos viendo nosotros la dictadura de las pruebas estandarizadas, tenemos elementos como lo que está pasando en muchas universidades y en la Universidad Surcolombiana también, espacios donde estamos nosotros pensándonos una evaluación que vaya más allá del ABCD y que tenga en cuenta, por supuesto, otras dimensiones como lo hemos tratado acá. La evaluación formativa y la evaluación alternativa. ¿Por qué se llama evaluación alternativa? La evaluación alternativa precisamente es, como lo llama McNamara, es la evaluación alternativa ¿a qué? Es precisamente la evaluación alternativa a esa tradición que yo acabo de mencionar, la psicométrica, la de medición estadística de su conocimiento, de sus habilidades y de su formación. Entonces, es alternativo a eso. Entonces, ¿qué puede constituir una evaluación formativa? Pues además, como lo plantean otros autores, además, que no solamente tiene que ser alternativo, sino complementario, además del quiz y del examen escrito, pues también tenemos que pensar en otros procedimientos, quizás la autoevaluación, quizás la coevaluación, quizás el uso de portafolios donde se registre un proceso, donde pueda llevar secuencia, análisis, se pueda revisar más que el producto concretamente. Podemos hablar de los journals, de los ejercicios de reflexión, de autorreflexión. Podemos estar hablando de ejercicios de desempeño que se asemejen a los ejercicios profesionales en la vida real. Entonces es precisamente trascender, y por eso se le conoce como alternativo, es trascender la evaluación de opción múltiple, la evaluación escrita, para encontrar dimensiones que les proporcione a los estudiantes y a los docentes información más concreta con relación a su desempeño y a su proceso de formación. Bien, el PEU nos plantea literal quizás no concretamente en el proceso de evaluación de los aprendizajes, pero que sí podíamos nosotros transpolarlo a lo que puede ser la evaluación de los aprendizajes. El artículo 9 en su literal políticas de formación, ya hablando de políticas, dice, Aldemar, yo no estoy viendo aquí así que me puedes avisar si quieres con micrófono cuando me falte tiempo, por favor, porque no estoy viendo la pantalla. Yo te aviso. Ok. Dice este literal, dice, la autoevaluación es la cultura formativa. Esto me parece que es muy bonito y aquí me trae precisamente a colación unos constructos muy importantes de la evaluación de los aprendizajes. La autoevaluación es la cultura formativa que permite asumir en forma responsable los procesos de acreditación social y administrativa de todos y cada uno de los procesos de la Universidad Surcolombiana. Yo haría el tránsito de esta autoevaluación, que es un elemento indispensable, importantísimo, la autoevaluación, al proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación, al proceso de las aulas, de las ágoras y cualquiera que constituya el espacio precisamente de esta construcción. Y la autoevaluación, porque la autoevaluación es precisamente ese ejercicio de quitarle, en cierta manera, ese poder de tiempo completo que tenemos los maestros, quienes siempre frente a la evaluación decidimos qué evaluar, cuándo evaluar
cómo evaluar, todo, decimos el qué, el cómo, el por qué. Y tradicionalmente el estudiante no tiene un papel muy activo en ese ejercicio. El acuerdo 049, manual de convivencia, lo único que plantea después de decir que el enfoque de evaluación de la universidad va a ser formativo, dice, los estudiantes y el docente se pondrán de acuerdo en un calendario de evaluaciones. Nos plantea algo muy instrumental, pero que sabemos que ese diálogo, ese ejercicio de la democracia, como lo plantea Shohami, ese ejercicio de la evaluación democrática requiere precisamente que los estudiantes asuman un rol mucho más activo, mucho más participativo, y como lo dice acá el literal, y que asuman además de ello una responsabilidad frente al compromiso de formarse. Porque nuevamente la evaluación formativa, la evaluación alternativa, no es una propuesta que le plantee toda la responsabilidad al maestro, ¿sí? Esto es un proceso de co-construcción, un trabajo colaborativo, donde tanto el maestro como el estudiante asumen una responsabilidad, ¿sí? Y si es posible que un estudiante quizás no alcance los mínimos formativos o de objetivos de aprendizaje, una vez nosotros sepamos cuáles son ellos, y quizás que ellos radiquen en la falta de compromiso de parte del estudiante, que es la decisión del estudiante a no comprometerse, pues muy seguramente formativo significará que el estudiante tendrá que repetir el curso y que el estudiante tendrá que asumir el compromiso, el proceso de nuevo. Formativo no es equivalente tampoco a pensar que todos los estudiantes deben pasar, ¿sí? Porque el profesor sencillamente tiene que ser empático y flexible ante todas las circunstancias, sino que formativo también implica que la información que planteaba Chapuy allá arriba, que haya información que me permita al estudiante, les permita al estudiante y al profesor precisamente tomar decisiones, que es lo que en la literatura anglosajona se llama evaluation, es tomar decisiones sobre ese proceso, qué es lo que está pasando, qué podemos hacer nosotros frente al proceso de enseñanza, qué retroalimentación me está dando la docente también a mí como maestro, ¿no? Cómo estoy haciendo las cosas. Dice en las características que plantea CISEC frente a lo que es una evaluación formativa, he rescatado 3, dice que requiere que los estudiantes se responsabilicen de sus aprendizajes, estimule al estudiante a monitorear su progreso con miras a los objetivos de aprendizaje y promueve a los estudiantes la metacognición y la reflexión sobre su trabajo. Sabemos que quizás toda esta tradición evaluativa nos genera temores a nosotros los maestros. Entonces, cuando le damos la posibilidad a los estudiantes de autoevaluarse, incluso si esa autoevaluación genera, llamémoslo así, una nota, porque es un requisito del sistema, gran temor nos surge a los maestros pensando que quizás esos estudiantes se van a aprovechar de ese espacio, de ese procedimiento para darse una nota que quizás a juicio del maestro no merece. Y yo siempre les cuento la anécdota de mi hijo, adolescente que hace un rato estaba desesperado, como él nos decía en un diálogo de almuerzo algún día, cuando surgía el tema, nos decía que él nunca se daría una nota muy alta en la autoevaluación. Ustedes saben, el Ministerio de Educación y muchos colegios públicos han asumido, han incorporado la autoevaluación como proceso, la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación como parte de todo el proceso de evaluación de los aprendizajes. Entonces los niños participan en estas autoevaluaciones. Y él me decía, yo no me daría nunca una nota muy alta. Y yo le preguntaba que por qué. Entonces me contaba cómo un niño se había levantado y le había dicho a la profesora que él era un 4,8. O sea, ya se está identificando con una nota. Ahí ya partimos de uno de los grandes errores también de lo que es la evaluación, siempre relacionada con la nota. Pero a pesar de ello, 4,8, y la profesora sorprendida le decía delante de todos, ¿cuánto? 4,8. Decía, no, mijito, usted es un 4,2. Entonces, como la autoevaluación ya deja de ser autoevaluación y se convierte en una heteroevaluación. O sea, nosotros los maestros seguimos adueñados de lo que pensamos que es el estudiante, quitándonos quizás ese concepto que él tiene sobre él mismo y que le pertenece. Leonardo, 3 minuticos. Correcto. En ese sentido, la autoevaluación se configura también para nosotros los maestros a veces en un procedimiento que nos genera ciertos temores. Y hasta allí llego con lo que plantea literalmente, explícitamente nuestro proyecto educativo universitario con relación a la evaluación y las referencias de la literatura con relación
a esos planteamientos, los cuales puedo decir que están en bastante consonancia. Lo que continúa, que puede terminar en cualquier momento, Aldemar me podrá decir, ya son las implicaciones, las connotaciones de lo que es formativo y alternativo. Y a mí me llama mucho la atención la que plantea Andrade, Benet y Zizek, donde ellos dicen que la evaluación formativa debe trascender el instrumento o el procedimiento. La evaluación formativa tiene que fundarse en una cultura de evaluación, lo que llaman en inglés el assessment literacy, que pues, se podría traducir como una alfabetización en evaluación y que se tiene que convertir en una cultura de evaluación, es lo que nos lleva allá. Es decir, que cuando nos llega la virtualidad y nos llegan los procesos remotos, no es hacer el tránsito de los procesos que llevamos en la presencialidad y llevarlos a esta virtualidad, es un tránsito mecánico, sino es pensarnos las actitudes, cuál es la concepción, qué hay detrás de esto, cuáles son los diálogos que se inician, cómo se plantean, en qué momento ocurren. Es el paradigma precisamente que tenemos nosotros que replantearnos más allá de la instrumentalización de la evaluación. Porque muy seguramente muchas personas dicen, bueno, entonces un enfoque formativo, ¿cómo aplicaría a través de los procesos remotos y a través de los procesos virtuales? Pues el paradigma de una evaluación formativa que contribuye al desarrollo, a la formación integral, como dice nuestra misión de nuestros estudiantes, ser en cierta manera la misma en una presencialidad, en un encuentro físico, como es en un encuentro remoto o virtual. Aquí está un planteamiento de McNamara, que ya lo había presentado anteriormente, bueno, otras referencias de la literatura con relación a lo que implica una evaluación formativa y una evaluación alternativa. Y unas características, porque creo que ya el tiempo se me acabó, unas características de lo que es la evaluación formativa y la evaluación alternativa, que en la literatura, en muchos momentos y muchos autores los han planteado como que encompasados, como constructos que en un cierto momento se solapan, se sobreponen, que son bastante análogos y que por supuesto están fundamentados en una evaluación que es continua, permanente, que es fluida, que es proporcionada, que es flexible, que es democrática, que es colaborativa, que es empática, ¿sí? Pero nuevamente, una empatía, una evaluación que exige un compromiso, no necesariamente, no solamente de parte del maestro, sino también de los estudiantes. Quiero dejar ahí, compañeros, para las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Gracias, profesor Leonardo, por esa importante disertación que nos ha hecho en esta mañana. Yo creo que es un tema muy importante que sigue enriqueciendo estas discusiones. Cómo pensar y hacer transición a nuevas formas alternativas de evaluación cuando venimos todavía con una tradición muy numérica, muy de la calificación, muy de la medición, y yo creo que pensarnos otras rutas es el gran desafío que tenemos en nuestros tiempos. Desde luego eso genera incertidumbre, genera temores también en los maestros, pero se trata de eso, de abrir estas discusiones, estas reflexiones para pensarnos en una apuesta que, tal como lo dice el PEU, es un proceso también muy humanizador lo que se genera en los procesos de evaluación. Queremos decir que muchas personas nos están siguiendo en estos momentos por la transmisión que estamos haciendo por el Facebook Live. Ahí los profes, los colegas están haciendo reflexiones sobre todos estos temas del aprendizaje, de la evaluación. Y aquí por el chat también tenemos comentarios y reflexiones también de los colegas. Pues tenemos 30 minuticos, mejor dicho, 28 minutos para leer, o los profes que quieran hacer una reflexión o preguntas a los colegas Leonardo y la profe Lady. Aprovechemos estos 28 minutos. Entonces, veo muy activo al profesor Matusalán aquí por el chat. Profe Matusalán, si nos quisiera compartir alguna reflexión o preguntas aquí a nuestros colegas para que ellos también tengan una oportunidad al final de hacer el cierre. A ver, maestro Matusalán. Profe Matusalán, ¿qué pasó? ¿Tiene problemas con él? Ay, anda con problemas de micrófono.
Bueno, no sé, antes de ponerme porque eso es mucho lo que se ha comentado aquí por el chat, pero bueno, quisiera ver como si es posible que algún colega activara el micrófono y de pronto hiciera la reflexión o la pregunta a los colegas, no sé, ¿cómo sería mejor? Profesor Aldemar, Profe Nelson. sí, inicialmente pues un saludo a todos los asistentes a esta sesión de la Escuela de Formación Pedagógica, a mis colegas Lady y al señor decano de la Facultad de Educación por sus exposiciones tan pertinentes en esta discusión, y quisiera llamar la atención en algo que en la oportunidad que me corresponde trataré de precisar. Algo que se insistía en las dos presentaciones es que hay un concepto, llamémoslo así, convocante, un concepto que integra, y es el concepto de formación. En ese concepto de formación o categoría de información es que se pueden, de una u otra manera, intentar aproximarnos a las reflexiones sistemáticas sobre procesos que son conocidos por todos los asistentes aquí en la sala, pero que es necesario precisarlos. La formación como categoría incluyente, ¿qué incluye? Pero digamos antes algo que es fundamental. La formación no se agota en lo escolar. Observen que trascendemos el aula, el salón de clase, la videoconferencia. En esta realidad que estamos viviendo nos hemos dado cuenta que la formación no se agota en lo escolar. Ayer compartíamos a nivel nacional, ¿sí?, que lo que está cerrado es el edificio, la planta física, pero los maestros, los estudiantes, los padres de familia, los diversos espacios de formación están abiertos. Lo que está cerrado es la instalación, ¿cierto? Y en esa medida observen que la formación no se agota en lo escolar, y si eso es así, entonces categorías que tributan a la formación, como currículo, como pedagogía, como didáctica y concretamente la evaluación, tampoco se puede restringir al espacio escolar. Entonces, cuando se hablaba de evaluación formativa alternativa, justamente lo que nos plantea es que ampliemos los horizontes de análisis para darnos cuenta que la formación es vida, con la vida, para la vida y desde la vida. Y desde luego el espacio escolar contribuye de una manera muy significativa, pero no lo agota. En ese sentido, interesante, y voy a tratar en el espacio que me corresponde, ¿cierto?, invitar a mis colegas a una reflexión de cara a lo que han planteado mis dos anteriores colegas. ¿Por qué en estos momentos tenemos que enfrentar una dicotomía entre formar e instruir? En el entendido de que muchos de estos procesos de instrucción son los que nos han llevado a apologizar el escenario formativo, escuela, salón de clase, aula, porque estamos dándole una prevalencia a esa dicotomía entre formar e instruir a la instrucción. Y esto lo voy a retomar con algunos de los puntos que hoy que se tiene que ver con eso de lo que hoy está preocupando nacionalmente, porque no es una preocupación de nosotros, con lo que las implicaciones de los denominados resultados de aprendizaje que están en la normatividad que actualmente ha sido aprobada para efectos de las dinámicas de la educación superior. Entonces quisiera llamar la atención, y cierro con esto, en lo siguiente, que la evaluación no puede, ¿cierto?, desprenderse e ignorar cuál es el proceso didáctico, cuál es el proceso pedagógico, cuál es la estructura curricular, porque todos ellos forman parte de una categoría, como lo señalaba, formativa. Entonces, cuando entramos, ¿cierto?, a dividir, a parcelar, a fracturar, a insularizar, entonces hablamos de la evaluación como independiente de, o hablamos de la pedagogía como lo que señalaba el profesor Aldemar en la introducción,
algo que de pronto tienen que apropiarse los colegas que no forman parte de las disciplinas en el campo de la educación. Y yo creo que ahí es necesario hacer unas puntualizaciones. Entonces, mi llamado es que si bien, y ese fue el compromiso, insistiéramos en aprendizaje, insistiéramos en evaluación, insistiéramos en formación basada en problemas, interesante señalar que de una u otra manera todos estos elementos desarrollan una especie de simbiosis. Es decir, cada uno contribuye a la consolidación del otro, pero también, ¿cierto?, se ve consolidado el mismo frente a ello. Porque quizás uno de los puntos, y lo señalaba muy acertadamente el señor decano, uno de los puntos que poco favor le ha hecho a la evaluación, ¿cierto?, es aislarla. Entonces, cuando discutíamos con ICFES y cuando discutíamos con todo esto, ¿cómo así que hay una entidad especializada en evaluar, pero no preguntarse en cuál fue el proceso didáctico, cuál fue la estructura pedagógica, cómo se desarrollaron los procesos curriculares? Que es lo que hoy nos invita también a reflexionar sobre algo importante, la estandarización. Observen que esa estandarización, esa homogenización atenta con la singularidad y el territorio autonómico de muchos de los procesos e instituciones que hacen parte del sector. Entonces, mi llamado fundamental es que si bien el compromiso era hablar de la evaluación, y vuelvo y reitero, muy acertadamente lo plantea el señor decano, mi invitación es a que no hagamos abstracción de la evaluación, porque de una u otra manera se convierte en un elemento muy significativo de los procesos, ¿cierto?, pero no independiente, articulado a los diversos desarrollos. Muchas gracias. Gracias, profesor Nelson, por esta reflexión, y más adelante vamos a tener al profesor Nelson en la segunda parte de la mañana para que nos hable un poco de un debate muy interesante ligado con estos temas de los logros de aprendizaje. Yo voy a leer algunas anotaciones que han escrito los profesores en el chat y también por el Facebook Live, para que entonces, a partir de estas reflexiones, los colegas Leonardo y Lady redondeen ya esta última parte. Matusalán nos dice: prácticas del decir sobre el saber haciendo es el debate en el que estamos. El quehacer de los maestros y maestras ha pasado por ser representante central de la acción educativa y constructo de ideologías nacionalistas, al del empleado de la burocracia escolar. Todos los sujetos educativos tenemos una historicidad, tiempo, un contexto, el espacio, que debemos entender. Pero ¿cómo podemos desmitificar ese maestro o maestra que tiene el conocimiento y por ende el poder? Bueno, esa es una reflexión muy interesante que nos deja aquí el profesor Matusalán, la profesora Helga aquí, muy buenos aportes y reflexiones. Gracias, profesores. Saludos aquí a la profesora Alessandra, que dice: personalmente pienso que estos factores indispensables para el aprendizaje no se pueden dar en su totalidad con la virtualidad. Es difícil tocar la fibra de los estudiantes a través de una pantalla. Muy interesante la profe Alessandra Luna sobre que la virtualidad nunca puede reemplazar esos vínculos afectivos que se logran en el aula. Por acá vuelve el profesor Matusalán hablando un poco también de la corresponsabilidad. Debe estar basada en la confianza y en la empatía por el otro, más en estos tiempos. Y dicen: cuando domino al otro, puede ser estudiante o maestro, es una relación íntima de confianza y empatía. Digo íntima porque esto nos lleva a entrar a los hogares de esos otros u otras y encontrar algunas cuestiones que sabíamos o que ya sospechábamos, pero que con la situación actual hemos venido confirmando. Y Nelson, pues igualmente ya nos hizo aquí algunas reflexiones, bueno, todos los mensajes de gratitud por todas las exposiciones que hemos tenido. Ya veo algunos mensajes de profes, la profesora Marta Cecilia Mosquera hablándonos cómo la evaluación es parte integral del proceso de enseñanza, aprendizaje, y es el principal reto a asumir si es que queremos cambiar. Yo creo que ese es un tema, ese es un ítem que nos pone
en un debate y en una reflexión muy profunda. El profesor Andrés Caicedo nos dice, buen día, las dinámicas de formación deben responder a las necesidades del contexto, desde el cooperativismo pedagógico y el saber pedagógico. Todo ese tema de las pedagogías solidarias que son muy importantes. Bueno, colegas, yo quisiera que cada uno de ustedes en 5 minutos, Lady y Leonardo, nos terminaran de hacer ya el cierre de esta primera parte de la mañana, teniendo en cuenta lo que han compartido aquí los colegas en sus anuncios. Profesor Aldemar, muchas gracias y muchas gracias a los y las colegas que han compartido también con nosotros sus expresiones, sus experiencias, su saber, que pues de eso se trata también este espacio, de reflexionar conjuntamente en torno a estos temas que todos tenemos interés. Yo quisiera cerrar con dos autores, uno que es Edgar Morin, autor de la teoría del pensamiento complejo. Él nos habla y para retomar esa relación que hay en nuestro PEU, como lo manifiesta nuestro PEU, en una formación integral, humana, crítica desde el pensamiento complejo, cómo el enseñar esa condición humana se hace necesaria en esta educación. Yo no diría que el futuro, ya, una educación, es una transformación que necesitamos urgentemente. La universidad ha venido trabajando en ello, incluso ahorita como experiencia más reciente, alternativa a esta situación derivada del COVID-19, pues surgieron también varias propuestas pedagógicas, entre ellas incluyendo la que nos convocó en el diplomado, que son las pedagogías solidarias. Y acá nos invita sobre todo a tener en cuenta la condición humana, a no olvidarnos de que cada de nosotros posee una identidad que debe ser respetada, unas condiciones, unos contextos, que somos individuos, pero también somos un individuo en una sociedad, y que eso es lo que nos permite a nosotros y que nos ha permitido, de hecho, evolucionar como especie. Edgar Morin lo menciona como ese trinomio que hay en la identidad y en la condición humana. Somos individuos, somos especie y somos sociedad al mismo tiempo. Y como tal tenemos que tenerlo presente en todo este proceso formativo que, como lo decía el profesor Nelson, no se agota en lo académico. Y también se menciona en nuestra carta de navegación, y es que debe transformar lo académico, lo político, lo económico a nivel de no solo tampoco la universidad, sino poder ser responsables socialmente y que podamos impactar en la comunidad. Y cierro entonces con una frase de un psiquiatra, bueno, fue un médico, psiquiatra, psicólogo, fundador de la Escuela Psicológica Compleja y Profunda, Carl Jung, y dice: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Yo creo que con esto cierro perfectamente, y nuevamente agradezco a ustedes pues todos sus aportes y pues la atención prestada. Muchas gracias, profesora Lady. Profesor Leonardo. Como lo mencionaba usted, profesor Aldemar, al inicio, todos aquí convergemos frente a una misión laudable como es esta de formar profesionales, ya sea que seamos abogados, administradores de empresas, comunicadores. Tenemos esta hermosa, laudable, loable, encomiable misión de formar profesionales, y para ello se presenta una reflexión en torno a lo que constituye la evaluación, como lo dice el profe Nelson, por supuesto no como una acción separada y terminal, como se ha querido mostrar. Por eso nunca he estado de acuerdo con eso de que haya una semana de evaluación o que la evaluación tenga lugar formalmente tales días, porque
se conjuga, se fusiona tanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, consolidándose en el proceso formativo, que es difícil incluso saber cuándo es enseñanza o cuándo es evaluación. En ese sentido, la evaluación formativa no es un paradigma nuevo, lleva más de 50 años, pero sí hablar de la evaluación formativa alternativa precisamente nos llama a hacer una reflexión en un momento donde nuestras familias están siendo impactadas en lo laboral, en lo económico, en su salud mental, donde hemos tenido tantos impactos que quizás no queríamos que el proceso formativo, este proceso de educativo, formal, se convirtiera precisamente en otro impacto más para muchos estudiantes y por supuesto para sus familias. La evaluación como tal tiene unas consecuencias, tienen unos impactos inclusive en el orden económico. Entonces, ¿cuánto no quisiéramos nosotros prescindir de la evaluación como tal, como ese proceso formal que hemos venido concibiendo? ¿Cuánto no quisiéramos nosotros prescindir de la tiranía de la nota o de la dictadura de todas estas pruebas estandarizadas y de la competencia y de la comparación? Qué bonito tener nosotros en algún momento gozar de la libertad de sumergirnos con los estudiantes en un proceso de construcción, de corresponsabilidad, de compartir, donde en medio de esa cofradía y esa fraternidad nosotros compartamos, traigamos esas experiencias de vida, esas experiencias académicas, investigativas, y que ellos aprendan de ellas también, y como nosotros también aprendemos, por supuesto, de ellos. Con la propuesta o la discusión que se trae precisamente planteada ya por el 049 ya en el 2004, no necesariamente es que los profesores históricamente han tenido la culpa de un ejercicio injusto y antidemocrático, porque todos siempre tenemos o recordamos muy cariñosamente quizás a Rosita, a Manuel, a ese profesor y profesora que nos impactó y que impactó nuestras vidas por allá en primero, segundo, cuarto de primaria y bachillerato, y que seguimos y que nunca olvidamos y que siguen siendo ese referente para nosotros. Muy posiblemente porque esos profesores desarrollaron un proceso formativo, alternativo, un proceso muy empático, muy flexible, muy cariñoso, de corresponsabilidad, muy sensato. Así que yo celebro, en cierta manera, la posibilidad que nos brindan estos tiempos de cambio, de volver la discusión a un elemento tan importante del proceso formativo como es la evaluación. Muchas gracias. Gracias, profesor Leonardo. Aquí me permito seguir leyendo algunos comentarios. La profesora Marta nos dice que debemos integrar mucho más los saberes con los saberes igualmente comunitarios. El profesor Matus vuelve y nos dice que la escuela tiene que salir a caminar las calles, los barrios, las veredas y dialogar mucho más con los territorios. Yo creo que son avances muy importantes que nos convocan a una escuela en salida, una escuela que debe superar un poco esa condición de endogamia y abrir realmente para profundizar mucho más en esa ecología de saberes y hacer que los contextos y los territorios también son muy poderosos como contenidos de aprendizaje. La profesora Laura Jimena Gasca nos dice, darnos la oportunidad de fortalecer la relación con nuestros estudiantes nos permite conocer sus realidades y sus necesidades. Los jóvenes en esta pandemia piden a gritos la solidaridad, la comprensión, la humanidad y la empatía. Y es a esto que estamos llamados como docentes y poderles brindar ese acompañamiento. Muy interesante. La profesora Laura, la profesora María Mercedes nos dice, el proceso de autoevaluación es un proceso crítico que redunda en beneficio del estudiante, del docente y por ende de la comunidad. Y quisiera terminar con una reflexión que decía la profesora Lady cuando se refería un poco a Carl Jung, ese gran psicoanalista del siglo XX, que también contaba cuando él estuvo en Estados Unidos y bajó hacia los estados del sur de los Estados Unidos a encontrarse con unas comunidades indígenas, allá sobre el estado de Nuevo México.
Y y se encontró con estos mayores, con estos sabios, con estos líderes espirituales de estos pueblos ancestrales, y le decían que el hombre blanco, que el hombre moderno estaba loco. Y Jung, pues un psicoanalista, le dice, pero ¿cómo así? Que estamos locos. Y el indígena le dice, es que ustedes están pensando con la cabeza. Y le dice Carlos, pero ¿cómo así? Pero claro que es con la cabeza que tenemos que pensar, o sea, no hay otra forma. Y le dice, ¿y luego ustedes cómo piensan? Le dice a los indígenas. Y este indígena cogió su mano y se la puso en el corazón. Y le dijo, es que nosotros pensamos y sentimos y actuamos es desde el corazón. Ahí Carl Jung empezó a escribir y a reflexionar de cómo el hombre moderno, cómo esta sociedad moderna había conquistado el mundo con la razón, pero había abandonado el corazón. O sea, había dejado de pensar con los sentimientos, con lo más profundo del alma, y eso igualmente nos ha colocado en una profunda crisis. Que es lo que el maestro Orlando Falborda también nos decía. Somos seres sentipensantes. Que nos lo recuerda Nelson López, y Leonardo nos recuerda a este maestro que tuvimos en nuestra universidad, que nos hablaba de la razón vulnerada, cómo la escuela, la universidad es producto de esta sociedad racionalista y cómo este racionalismo instrumentalizado ha colocado en una profunda crisis a esta civilización. Por lo tanto, no podemos quedarnos solamente en esas inteligencias cognitivas, intelectuales, solamente cerebro, sino que tenemos que acercarnos a eso que muchos nos han dicho de las inteligencias emocionales, ligados con la empatía, ligados de qué manera podemos avanzar en esos lazos de humanidad, y también con las inteligencias espirituales, que hay un gran teólogo y filósofo, Leonardo Boff, ¿no? Las inteligencias espirituales, como esos grandes sentimientos que tenemos los seres humanos y que tenemos que seguir cultivando, que no es más que la capacidad de lo compasivo, de lo solidario y de lo amoroso, para mirar cómo salvamos esta humanidad, porque nos quedamos solamente en el cerebro, en los temas cognitivos, racionalistas, y tenemos que armonizar mucho más esa inteligencia intelectual con las inteligencias emocionales y espirituales. Yo creo que eso es lo que nos han dicho también aquí los profes Leonardo y Lady. A construir una mayor empatía, a construir unos mayores vínculos afectivos, van a ser muy importantes para estos acompañamientos, para estos aprendizajes, para estas motivaciones, en las que tenemos que estar al lado, cooperando y de manera solidaria con nuestros estudiantes. Romper esas jerarquías burocratizadas, verticales, que muchas veces se generan entre el maestro y el estudiante. Entonces, pues, decirles nuevamente que muchas gracias a los colegas Lady y Leonardo por esta bella disertación que hemos tenido en la mañana de hoy. Igualmente a los comentarios que nos han hecho por las páginas. Queremos informar que nos están comunicando de la página de comunicación, que en estos momentos tenemos un alcance de más de 1000 personas en la fanpage de la Vicerrectoría. O sea, hemos tenido una audiencia muy importante en la mañana de hoy de parte de muchos docentes y de ciudadanos y de ciudadanas muy interesadas en estos temas de la educación, en estos temas de los aprendizajes y en estos temas de la evaluación. Entonces vamos a irnos en estos momentos a un breve descanso de unos 15 minutos. Estaremos llegando nuevamente aquí a sala a las 10:15 de la mañana para seguir con esta segunda fase de la jornada muy importante que va a seguir estos hilos que venimos debatiendo en la mañana. Y estaremos con la profesora Zuli Cuellar y con el profesor Nelson López. Entonces, le agradecemos muchísimo a todas las personas que nos siguen en estos momentos. Vamos a hacer un breve descanso, un cambio hidráulico, como dice el profesor Matusalán, a tomar un estiramiento, a tomarnos el tintico y a prepararnos
para esta segunda parte de la mañana que ha sido maravillosa. Bueno, colegas, entonces nos vemos en unos 15 minutos.